El mundo lo juzga y le dice, mira, era esto, era aquello, y ahora se cree santo, ahora se cree santa. Pero es que a eso venimos al Evangelio, a cambiar, a transformar nuestras vidas. No venimos porque seamos perfectos, venimos porque necesitamos transformación, restauración de nuestra vida íntima, personal, nuestra integridad moral con Dios, a su nombre. Porque si fuese santo, ¿para qué voy a estar acá? Entonces, de esa manera el mundo te señala. Y no porque lo sepas todo, porque lo tengas todo, sino porque eres apartado de parte de Dios. Eres amado por Dios, a su nombre. Y no que ellos no sean amados, pero la Biblia es clara y dice, aquellos que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted no ama igual a su hijo que a su primo, ¿verdad que no? ¿O sí? A su nombre. Es sincero. ¿Usted ama más a su hijo o a su primo? Que el amor de madre es distinto al amor de una tía, pero lo ama. Lo mismo sucede con Dios. No es que Dios no ame a la humanidad, porque Dios no hace excepción de personas. Dios ama a aquellos que están en el mundo, pero su atención hoy está sobre ti. Su cuidado está sobre ti. Sus promesas están sobre ti. Al nombre de Cristo. A su nombre. Entonces, amado hermano, sigue diciendo la palabra, y soñó José un sueño. Y ahí es donde se le viene el problema a este joven. Alabe al Señor. Vamos saliendo de la gripe. Gloria a Dios. Entonces soñó José un sueño, dice la palabra, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, por un sueño. He aquí que ataban los manojos, dice el versículo 7, en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Imagínense, por un sueño perdió la comunicación afectiva, amorosa, con su entorno familiar, con su parentesco. Amados hermanos, una de las cosas por la cual Jacob amaba más a José, como le dije, aparte de que fue tenido en su vejez, era por la lealtad que tenía José hacia su padre. José no andaba tapando ni escondiendo las malas actitudes de sus hermanos. Cuando usted ama a Dios, usted no tapa el pecado ajeno. ¿Sí me está entendiendo? En el nombre de Cristo. Si usted ama a su padre, usted no va a tapar el pecado ajeno. Usted no va a esconder, ni va a salir aquí como quien dice tierrita a lo que está aconteciendo mal. Porque Dios nos llamó a hablar la verdad. Y en ese momento, la verdad de lo que sucediera, José tenía que decírsela a su padre, al nombre de Cristo. Sin embargo, amados hermanos, José sabía, como persona íntegra, tenía una moral, un dominio propio, y estaba siendo disciplinado por su padre para agradar al Señor. Desde muy temprana edad. Dice que José tuvo estos sueños ¿a qué edad? A los 17. A los 17. Quiere decir que a los 17 su padre y su madre todavía vivían. Por eso le digo, hay que hacer un recuento en el tiempo, porque el capítulo anterior dice que su madre murió. ¿Sí? Si usted lee la historia desde el principio, dice que la historia aquí de Jacob cierra con la muerte de la madre de José, pero es para cerrar esta historia y poderle dar paso a lo que José iba a hacer. Entonces, cuando él tiene estos sueños, su madre aún vivía. ¿Por qué? ¿Qué le dice su padre cuando tiene el segundo sueño? ¿Acaso vendremos tu madre y yo y nos postraremos delante de ti?
Entonces, no, si estaba muerta no tiene sentido que le hubiese dicho, su madre yo. Quiere decir que a los 17 aún su madre estaba viva. Al nombre de Cristo. Amados, hay quienes anhelan un puesto alto, grande, sea en la sociedad, sea en la iglesia, pero para eso se requiere lealtad, para eso se requiere integridad, compromiso, disciplina. Lo que Dios le muestra a José era grande. Y fíjense lo impresionante de esto, que José al momento no lo entiende. El 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Su padre lo reprendió, pero dice la palabra que meditaba en esto, porque Jacob era un hombre soñador también. ¿No dice que había una escalera que veía ángeles? ¿Y cómo vio esto Jacob? En sueño, en visión. Entonces, meditaba en esto porque él conocía la manera en que Dios trataba con el hombre para aquel entonces, al nombre de Cristo. Me impresiona, amado hermano, que la reputación que tenía José delante de su padre era intachable, de tal manera que él le podía confiar la responsabilidad de cuidar de sus hermanos siendo mayores y él siendo menor a su nombre. Es por eso que no se trata del tiempo que usted y yo tengamos en la congregación, en el Evangelio, 20, 30 años. Es como te guardas para Dios. Es como está tu corazón en integridad, en lealtad con el Padre, para cumplir el propósito. A su nombre. Una de las cosas, amados hermanos, es que en ningún momento, a causa de aquel aborrecimiento, José declinó a la voluntad de su padre. Siempre hizo lo que él le decía. Al nombre de Cristo. Ahora, ¿dónde aprendió José esta lealtad? ¿Dónde la aprendió? ¿Dónde aprendió José a guardarse, a consagrarse? En casa, amado hermano. Todo esto se aprende en casa. Dios no te va a sacar a un puesto grande si tú no eres leal con Dios. Si tu lealtad no está aquí, con el pastor, con la iglesia, contigo mismo, con el Señor, Dios no te puede promover. Al nombre de Cristo. Porque Dios necesita hombres íntegros, mujeres rectos, que sin importar lo que los demás te digan, tú hagas la voluntad de Dios. A su nombre. Porque la voluntad de Dios dice que es buena, perfecta y agradable. Entonces, informaba la reputación de sus hijos, algo que en el Antiguo Testamento, como le dije, amados hermanos, era muy visto, la reputación de los patriarcas. Lo que los hijos hicieran en ese momento iba a repercutir sobre la imagen de su padre como patriarca. La historia nos cuenta, amado hermano, que cuando Simeón y Leví provocaron la matanza de aquel pueblo en venganza de lo que habían hecho los hombres con su hermana, ¿cuál fue la expresión de su padre? Me han causado un gran mal. Ahora, si usted pone a analizar esta historia y dice, no, pero es que estaban en lo correcto, estaban vengando a su hermano. Pero era lo que el pueblo extranjero, aquellos vecinos, iban a pensar acerca de esta familia. Estos son unos vengadores, son unos sanguinarios, son asesinos. Al nombre de Cristo. Entonces, la reputación del patriarca tenía mucho que ver con el entorno de lo que hicieran sus hijos. Por eso Jacob los reprende al momento y le dice, me han causado gran mal. Y dice que tuvieron que mudarse de aquel lugar, al nombre de Cristo. Otra de las cosas, amado, es que aunque la acción fue malinterpretada por la sociedad,
José aún seguía informando a su padre de todas estas acciones de sus hermanos, como un acto de lealtad a su padre y no por ser esa persona chismosa que llevaba los cuentos de las cosas malas que hacían sus hermanos, sino que cuidaba el testimonio de su padre. Usted y yo tenemos que cuidar el testimonio de Cristo. Al nombre de Cristo, a su nombre. Usted y yo no podemos andar en acciones erróneas delante de la sociedad, delante del hermano, delante de la familia. Tenemos que tener un testimonio intachable, a su nombre. Punto número 1, amados hermanos. Lo que estamos hablando, la lealtad debe ser con tu pastor, para el que está anotando, con tu iglesia, con tu hermano, contigo mismo y con Dios. La lealtad debe ser con tu pastor, con tu iglesia, con tu hermano, contigo mismo y con Dios. Si tú no eres leal a tu pastor, tu crecimiento va a estar estancado. Amén. No vas a crecer espiritualmente. Allí te vas a quedar. Si no eres leal con tu iglesia, la congregación donde asiste, tampoco vas a crecer. Porque como le dije, José aprendió la lealtad a su padre en casa. Y eso fue lo que le enseñó y lo que le abrió muchas puertas cuando fue vendido por sus hermanos. Porque era leal a aquellos que servían. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Si no eres leal con tu hermano, cometes pecado. Si tú traicionas al que tienes al lado, cometes pecado. La Biblia dice que Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y usted no se aborrece, ¿o sí? ¿Usted se aborrece por una cosa? No. Se ama, ¿verdad que sí? Asimismo, usted y yo debemos amar a nuestros hermanos. Usted me dirá, hay diferencias, sí, hay diferencias de pensamiento, hay diferencias en ideales. Usted piensa distinto, yo pienso distinto, pero el amor de Cristo está de por medio. El amor de Cristo nos enseña que no hay barreras para hacer el bien. A su nombre. Punto número 2, amado hermano. La túnica especial que se hizo a José significaba pureza e integridad a quien la poseía. Por eso, sus hermanos también tenían este celo acerca de la túnica que Dios le había entregado. Lo que Dios te entregó a ti va a ser criticado, va a ser cuestionado. Le decía en la reunión al hermano Chandy: hermano, usted es M, yo soy S. Ni la camisa mía le va a quedar a usted, ni la suya me va a quedar a mí. ¿Sí me entiende? Lo que Dios te entregó a ti es tuyo. Lo que Dios le entregó al hermano es de él. Vive tu proceso con la túnica que Dios te entregó. Y no con la túnica de tu hermano. Porque a veces anhelamos lo que el otro hace. Queremos ser como el otro es. Pero es que Dios tiene un molde original con cada uno, a su nombre. Dígame, hermano. Pureza e integridad. Ahora, ¿por qué esto significa esto, amado hermano? Esta túnica especial es mencionada 2 veces en la palabra de Dios. En la historia de José, y en la historia de Tamar. Dice que la rompió después de haber sido violada por su medio hermano, hijo de David. ¿Sí recuerda esa historia? Dice que se sintió inmunda y rompió aquella túnica que representaba pureza e integridad. Al nombre de Cristo. Entonces, la túnica que Dios te ha dado, ¿qué representa? ¿Qué representa? Dígalo sin miedo: pureza e integridad. Pureza e integridad. A eso es lo que Dios nos está llamando. Al nombre de Cristo. Entendemos, amado hermano,
que cuando Jacob entrega esta túnica que representaba esto, nos muestra que José llevaba una vida de pureza en todo ámbito, aún lo personal como lo sexual. ¿Por qué? Muchos se preguntan, ¿y cómo José tuvo la fuerza para huir de la esposa de Potifar? Lo que pasa es que José se guardaba desde un principio. Lo que a José se le presentó fue una prueba más de parte de Dios, al nombre de Cristo. Ahora, si él no hubiese sido instruido por su padre en santidad, en pureza, en guardar su integridad física, sexual, hubiera cometido pecado, al nombre de Cristo. Y usted estudia la palabra, amado hermano, y en cada uno de los patriarcas se habla de las cosas buenas que hicieron, como también aquellos errores y pecados que cometieron. Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, aún David, Salomón. Se dice lo bueno y sus pecados. Pero curioso que de José no encontramos algo en que pueda ser recriminado. ¿Por qué será? Estaba la integridad de parte de Dios. Por eso le dije al principio, era un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, una de las cosas, amado hermano, que nosotros entendemos por medio de la túnica que se le entregó a Josué, es que era un hombre íntegro. A diferencia de sus hermanos, en la historia nos relata que Rubén, ¿qué hizo Rubén que desagradó a su padre? ¿Quién ha leído la historia? ¿Qué hizo Rubén? Imagínense, se acostó con la misma concubina de su padre. ¿Era digno Rubén de recibir la túnica? No. Siendo hombre, siendo uno de los hermanos mayores. ¿Y qué vida sexual llevaba Judá? Le cayeron una pela ya. ¿Cómo era la vida sexual de Judá? Sin vergüenza, ¿sí? Separada. Llevaba una vida sin vergüenza. Se acostaba con prostitutas. Se acostaba, amado hermano, con mujeres fuera de lo que era el linaje de Israel. Acuérdense que en el tiempo de los patriarcas, si no era de su mismo linaje allí, de la casa de Israel, usted no podía tomar esposa de las otras naciones. Era uno de los mandamientos que se le había dado a Moisés. Y aún la ley no había sido dada por Dios. Pero Jacob y los patriarcas entendían cuál era el propósito de Dios. Amén. En nombre de Cristo. Entonces, mis amados, a diferencia del hermano Rubén, que tuvo relaciones sexuales con una de las concubinas de su padre, Judá también ya llevaba una vida de inmoralidad sexual sin ninguna vergüenza. Hacían como ellos querían. Por tanto, esta túnica no podía ser entregada a uno de ellos. Cuando estamos en ese mundo de perdición, la túnica no te queda. O te queda pequeña o te queda grande. Y que le meta remiendo. Pero no te queda, amado hermano. A su nombre. No nos queda. Porque la túnica entra en una persona que tiene integridad, santidad y se guarda para Dios. Es leal a su Padre, al nombre de Cristo. Entendemos con esto que la lealtad y la consagración se practica desde temprana edad y que José lo había hecho. Punto número 3, amado hermano, los amigos. El enemigo conoce tu propósito. ¿Y sabe por qué? Cuando nosotros leemos allí en el versículo 37, dice en el versículo 8, le respondieron sus hermanos:
reinarás tú sobre nosotros y señorarás tú sobre nosotros, y le aborrecieron aún más a causa de aquel sueño. ¿Qué significa esto? ¿Quién interpretó el sueño de José? ¿Quién lo interpretó? Los mismos hermanos que le aborrecían. Ellos mismos se dieron la respuesta. José era inocente del sueño que estaba teniendo. Y va y se lo cuenta. Él sabía que sus hermanos le aborrecían. Oye, pero mira, soñé que sus manos se rendían a mis pies. Y salen aquellos bravucones. O sea, vas a reinar tú sobre nosotros. ¿Quién estaba interpretando el sueño? El enemigo conoce tu propósito. El enemigo sabe cuál es la túnica que Dios te ha entregado. Y sabe qué es lo que Dios va a hacer contigo. Por eso te va a aborrecer. Por eso se va a levantar en contra de ti. Al nombre de Cristo. No es necesario que venga el pastor y te diga, oye, tu ministerio es este o aquello. No, el enemigo conoce por qué Dios te tiene en esta mañana en este lugar. Y te aborrece por eso, al nombre de Cristo. Por eso está en contra de ti. A su nombre. El segundo sueño, ¿quién lo interpreta? Sus mismos hermanos y su padre, amado hermano. Al nombre de Cristo. Los hermanos de Josué lo interpretaron. Como el enemigo también interpreta el propósito que Dios te ha entregado y de lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso siempre va a tratar de dañar tu integridad. La voluntad de Dios sobre tu vida. A su nombre. Número 4, amado hermano. Muy rápido porque la hora se nos va. El mismo Jacob sabía de estos sueños, como le dije. Jacob anteriormente había soñado que en una escalera ángeles subían y ángeles bajaban. Es por eso que aunque reprende a José al momento, él dice que meditaba en lo que José había soñado. ¿Pero por qué? Porque entendía que había propósito de parte de Dios. Después de estos sueños, dice allí el versículo 13, amado hermano, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Fíjese, después de los sueños dice que sus hermanos le aborrecieron más. Su padre nuevamente le pide, ve a donde están tus hermanos. Al nombre de Cristo. ¿Y qué le dice? Heme aquí. Cuando usted dice heme aquí, Señor, es porque usted está dispuesto a hacer la voluntad de aquel que lo está enviando. Aunque el mundo te aborrezca más, heme aquí, Señor. Aunque tus hermanos te aborrezcan más, heme aquí, Señor. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Porque no es lo que el enemigo dice, no es lo que tu hermano piense de ti, no es lo que tu familia interpreta de ti. Es que la túnica que Dios te dio es especial, tiene propósito. ¿Cuántos lo creen? Su nombre. Gloria al Señor. Dios te va a sacar de tu casa. ¿Qué pasa, amado hermano? Cuando estos hombres ven venir a José a lo lejos, comienza la murmuración, comienzan a tramar lo que van a hacer. Cuando el enemigo te ve venir, comienza a maquinar, comienza a trabajar. ¿Qué va a hacer en contra de ti? Pero es momento de que tu lealtad ahora sea probada en el terreno. A su nombre. Es momento que tu lealtad ahora sea puesta en el fuego. José dijo, venme aquí, padre, y fue. Y en el camino, sus hermanos tramaron contra él. Y cuando le vieron llegar, ¿qué pasó? Donde leímos, versículo 23. Vamos desde el 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene quién. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Así piensa Satanás, que el Señor lo reprenda de ti. Así piensa. Ahí viene el predicador.
ahí viene el adorador, ahí viene el que ayuda, el que interceda. Voy a colocar la prueba a ver si es verdad que se va a levantar, porque este es el momento en que lo voy a matar a su nombre. Pero su lealtad está siendo probada en el fuego, en el terreno. Su lealtad no va a ser probada en esa banca, amado hermano. Su compromiso con Dios no va a ser probado ahí sentado. Porque Cristo dijo, id y predicar el Evangelio. Y cuando usted se enfrente a esa voluntad de Dios en el terreno, es donde Satanás va a querer hundirlo. Al nombre de Cristo. Por eso era necesario que lo que le aconteció a José sucediera para que el propósito de Dios se cumpliera. Si José se queda en casa, amado hermano, ¿cómo fuera llegado a Egipto? Igual que sus hermanos. Y él va a comprar alimento. Pero el propósito de Dios era otro. A veces nosotros creemos que el propósito de lo que hemos emprendido está en la voluntad de Dios. Pero el mejor momento es esperar en Dios. Josué esperó 13 años, amado hermano, 13 años para ver el propósito cumplido. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando su petición? Meses, horas, días, y ya entró en desesperación. Cada etapa que Dios nos permite vivir lleva un proceso distinto. Cada situación que se le presentó a José le dio una enseñanza nueva acerca del propósito de Dios. Al nombre de Cristo. Entonces, cuando Dios te va a sacar de tu casa, de tu comodidad, es para que puedas entrar al palacio. Dígale a su hermano, cuando Dios te saca de tu casa y de tu comodidad, es para que puedas entrar al palacio. Si José no expiraba en esa cisterna, si aquellos mercaderes no pasan, sus hermanos no le venden. Pero es que la voluntad de Dios es perfecta. Y usted se dirá, oye, pero si Dios es bueno y es amor, y Dios es todo maravilloso, ¿por qué únicamente no nos llevó a Egipto? Muy fácil, ¿verdad? Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Usted no ha escuchado un dicho que suena por ahí que lo que fácil se obtiene, fácil se pierde? Y era necesario que José fuera procesado para entender, después de todo el proceso, la comodidad donde iba a estar. Él estaba cómodo en su casa, era amado por su padre. Y de pronto así habemos mucho. Estamos cómodos en nuestra casa, amados por nuestro padre. Pero basta que salgamos al terreno para conocer verdaderamente la voluntad de Dios. Para saber si nuestra lealtad realmente está con Dios. Alabe al Señor, gloria a Dios. Los hermanos, amados hermanos, fueron utilizados por Dios para ser vendidos y poder ir a parar a Egipto. Tus mismos enemigos van a ser puestos en el camino por Dios. Aquellos que están en contra de lo que Dios te ha dado, esos son los que van a canalizar tu ministerio. ¿Cuántos lo creen? Usted no sabe, hermana, si la hermana Keila va a ser parte de su proceso. No es que la hermana sea mala, no. Pero dice que sus propios hermanos, los de adentro, los de la casa fueron los que tuvieron que probar la lealtad de José. El que tiene al lado, con ese que va a ser probada su lealtad. Aleluya. ¿Qué iba a imaginar José que sus hermanos lo iban a vender? Imagínese a los 17 años, ¿qué podía pensar él que iba a ser la mano derecha del rey, de Faraón? Pero es que hay procesos que no entendemos. Y decimos a veces, yo tengo 30 años en el Evangelio. Y no se trata del tiempo, porque los hermanos de José eran mayores, tenían más experiencia en el campo. José estaba comenzando. A veces aquel que tiene días, meses en la iglesia, es el que nos enseña. Y lo menospreciamos. No, ese es nuevo.
Ese es nuevo creyente, hermana Licenia. Ese es un niño, un adolescente. Usted abra su oído espiritual y escucha, amado hermano. Porque la túnica que Dios le dio a usted no le queda al que tiene al lado. No envidie tampoco la de su hermano, porque a usted tampoco le queda. Si la túnica le hubiese quedado, uno de esos hermanos se la hubiese puesto. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos con la túnica? La rasgaron, la mancharon con sangre y la llevaron a su padre para tratar de engañarlo. Ahora entienda lo espiritual. Satanás va a romper tu túnica si le das la oportunidad. La va a manchar tu testimonio y te va a presentar ante el Padre como un desleal. Al nombre de Cristo. Pero es voluntad de Dios que el propósito se cumpla, amado hermano. Y en ese propósito usted y yo tenemos que caminar. Ellos no tomaron la túnica y la colgaron allí. No, dicen que la rasgaron y fueron y engañaron al Padre. Alguna mala bestia lo devoró. Y muchas veces que tienes al lado, está rasgando tu túnica. Está rasgando tu túnica. Por eso, amado hermano, es que debe haber visión espiritual. Amén. Visión espiritual, discernimiento. No es que mi hermano me dijo que era así. Ajá, pero lo que te dijo tu hermano está filtrado por la palabra. Así lo determinó Dios. Así está escrito. A su nombre. Son tus enemigos los que te van a hacer crecer. Punto número 6, amado hermano. Cuando Dios tiene propósito contigo, te van a criticar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Te van a envidiar. Amén. Te van a injuriar. Amén. Muchos irán en contra de ti. Muchos irán en contra de ti. Los mismos hermanos conspiraron contra José antes que llegara. Ni siquiera le dieron la oportunidad de defenderse. Satanás no te va a dar tiempo de que tú ayudes. Satanás no te va a dar tiempo que tú leas la palabra, que tú ores. No, él conspira antes de que tú lo hagas. Por eso es que el creyente debe tener la armadura en todo tiempo. Debe estar revestido con la armadura de Dios. Para que cuando Satanás conspire, usted ya esté preparado. En nombre de Cristo. ¿Cómo? Cuando Dios tiene propósito contigo, te van a criticar, te van a injuriar, y muchos irán en contra de ti. Entonces, amado hermano, cuando somos atacados, primeramente vamos a ser atacados acá adentro. Y usted se preguntará por qué, si somos el mismo pueblo de Dios. Somos el mismo pueblo de Dios, como los hermanos de José también eran su familia. Pero el propósito de Dios tiene que cumplirse. ¿Cuántos tienen propósito de Dios? Pues pelee, amado hermano. Persevere. Persevere. José fue vendido y llegó a manos de ¿quién? Potifar, un hombre, digamos, reconocido en la casa de Faraón. Y es que cuando Dios te saca o te lleva un propósito, es para que alguien te vea, alguien te tome en cuenta. Y esa es la envidia del mundo, que cuando Dios te toma y te saca, vas a nombrar a su nombre. Porque dice que cuando fue comprado José, fue llevado a la casa de Potifar, y todo lo que hacía prosperaba. La mano de Dios estaba con él. No había una cosa que Potifar no hubiese dejado en manos de Faraón, excepto tocar a su esposa. Pero todas las cosas que José hacía eran bendecidas por Dios. Pero ¿de dónde venía José? De ser atacado, de haber luchado. Y aún le faltaba
Por eso cuando a usted se le presenta una prueba, no diga, oye, ya salí de esta prueba. No, esa era la base para la que viene. Alabe a Cristo. Esa era la base para la prueba que viene. Nunca termina la prueba, amado hermano. Mientras estemos en este mundo, nunca termina la prueba. Por eso es que Cristo dice allí en el Apocalipsis, aquel que persevere hasta el final, a ese es que se le dará la corona de vida. A su nombre. Tus mismos hermanos te atacarán, los de adentro, son los que se levantarán contra ti para que el propósito se cumpla. Quiere decir que los mismos hermanos a veces te critican. A su nombre. ¿Usted ha hecho algo donde lo han criticado? ¿Usted ha hecho algo donde lo han murmurado? Y usted se ha preguntado, Señor, ¿pero por qué? Si lo estoy haciendo para ti. No es que su hermano sea malo, no es que su hermano esté en contra de usted, es que en el propósito de Dios está permitido esto para que usted pueda tener la lealtad con el Padre. Amén. Y usted no puede decir, no, yo me voy de la iglesia porque ya me miran mal. Y usted está en la iglesia porque lo miran mal o porque va a alabar a Jehová. A su nombre. Yo me voy de la iglesia porque no me toman en cuenta. A ti no te importa que el hombre te tome en cuenta. Quien tiene que tomarte en cuenta es Dios. Yo me voy de la iglesia porque me regañaron, me criticaron, me injuriaron y tantas cosas. Y es por eso que muchas congregaciones hoy en día están